Como mandan los protocolos actuales de la virtualidad, yo tengo que informarles que a partir de este momento esta sesión está siendo grabada. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este encuentro hoy día miércoles 17 de noviembre del año 2021. Estamos en los encuentros titulados Testigos y Testimonios. Estamos tratando de recoger la historia de la psicología en Colombia a través de sus protagonistas. Los estamos invitando para que nos compartan su testimonio y nos cuenten cómo ha sido su experiencia en ese proceso de desarrollo de la psicología, su participación en ese construir psicología en Colombia. Hoy voy a estar acompañado de Edgar Barrero Cuellar. Ahorita les voy a presentar quién es Edgar. Voy a estar yo solo hoy, no me va a acompañar Pedro Pablo Ochoa, quien normalmente me acompaña en estas entrevistas porque tiene un compromiso ineludible de tipo académico. Entonces, voy a estar yo conversando con nuestro invitado y el protocolo ya ustedes lo conocen. Vamos a tratar de conversar durante una hora. Luego daremos chance a que se abra el espacio para las preguntas. Si ustedes quieren formular una pregunta al invitado, pueden hacerlo, preferiblemente al final, cuando hayamos concluido la parte expositiva de él. Entonces ustedes podrán intervenir. Eso nos da un margen como de media hora más, es decir, que tenemos aproximadamente hasta las 6:30 de la tarde para estar conversando con el doctor Edgar Barrero. Oficialmente tendremos una hora de conversación con él. Yo sé que hay personas que son muy estrictas en su tiempo, por eso yo explico cómo lo vamos a distribuir para que puedan organizarse. A las 6 de la tarde debemos estar terminando nuestra entrevista con él. Si alguna persona se comprometió nada más para una hora, lo entendemos, se puede retirar. Después nos quedamos con los que quieran preguntar, con los que quieran seguir profundizando. Entonces, prográmense para que sea más o menos de 5 a 6:30. Eso sería lo ideal. Bueno, entonces, como les decía, voy a presentarles a nuestro invitado. Nos acompaña hoy Edgar Barrero Cuellar. Él es escritor, psicólogo social, magíster en filosofía, profesor universitario, investigador, escritor de varios libros y numerosos artículos sobre problemáticas de América Latina, tales como la guerra psicológica, psicología de la liberación, acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia estatal, psicohistoria de la violencia política, estética de lo atroz, memoria histórica, psicología social del autoritarismo, los problemas en la formación de psicólogas y psicólogos y el rescate del pensamiento psicológico latinoamericano. Edgar, bienvenido a este escenario de testigos y testimonios. Hola Mauricio, buenas noches. Aquí en Bogotá casi, ya estamos en el crepúsculo, me imagino que allá no tanto. Inicialmente agradecer de manera especial la invitación que para mí, como decía García Márquez cuando empezaron a hacerle entrevistas importantes, él decía: creo que me metí en un problema. Y yo estoy pensando, tomando esa experiencia de García Márquez, que hoy le contaba a un amigo que Mauricio Pareja se había inventado un espacio que me parecía muy creativo, muy importante, en el que había invitado a gente muy importante de la psicología en Colombia, en el que yo creía que yo era el único colado. Así que para mí es un gran privilegio y una gran responsabilidad también estar aquí. Aceptar la invitación me implicó pensar un montón de cosas, porque es de enorme responsabilidad, digamos, de lo que se está hablando, de lo que se está tratando y, digamos, de las discusiones que estamos dando. Pero finalmente, pues, me atreví y aquí estoy con gratitud y, pues, espero poder contribuir con algo, digo yo. Para nosotros, para el Claro. Colegio Colombiano de Psicólogos, que es la entidad que organiza este evento, yo en mi calidad pues de subdirector del campo de epistemología e historia de la psicología, eh, eh, para nosotros es de verdad, Edgar, un honor y un orgullo poder contar con una persona que le ha dedicado su vida a la psicología y a la psicología, como lo vamos a ver más adelante en la conversación, en un tema bastante escabroso,
bastante difícil de manejar, como es el tema de la psicología encarnada en la realidad latinoamericana. Una de las grandes críticas que se le hace a la psicología es lo desencarnada que es. Es como si los libros los escribieran para extraterrestres, como si lo escribieran para personas perfectas, como para que todo sea químicamente puro, y la realidad nos va demostrando que la realidad tiene sus altos y sus bajos, sus variantes, y que en cierto modo, eh, uno de los problemas que podemos tener los psicólogos cuando ejercemos la psicología es el trato impersonal que se le da al paciente, no un trato cercano, cálido, como de yo conozco tu realidad. Por eso voy a empezar este diálogo entrando un poco en la intimidad de Edgar, ¿sí? Para que no perdamos esa esencia de la psicología que queremos hacer, de una psicología con rostro. Que no tengamos aquí un invitado súper importante como Edgar y que nosotros nos perdamos de la calidad humana que está detrás de la figura pública Edgar Barrero. Entonces, empecemos por lo básico. Yo haré las preguntas. Si hay alguna pregunta que a ti te parece inoportuna, que no consideras adecuada para el momento, dices como en el dominó, paso o esa no, o después en otro momento. Entonces, espero que podamos tener un diálogo así, fluido, con total tranquilidad, porque todos los que estamos aquí somos personas descomplicadas, amantes de la ciencia, deseosos de conocer y de conocer lo que tú nos quieres compartir, que es tu vida, que es tu experiencia, tu testimonio. Por eso, más que una conferencia, esto es testimonial, es tu testimonio lo que queremos escuchar. Entonces, arranco con lo básico. ¿Quién es Edgar Barrero Cuellar? ¿Cuándo y dónde nació? ¿Quiénes son sus padres? Bueno, esas preguntas tan buenas, claro, lo van obligando a uno a, a retrotraerse y a historizar Sí. los procesos, un aspecto importante en el que andamos ahora a nivel crítico. Pues Edgar Barrero es un colombiano común y corriente, nacido en San Martín Meta hace un montón de años, hace 55 años. Acabo de cumplir 55 años en septiembre, el 5 de septiembre, soy Virgo. Ah, ¿verdad que nosotros estamos cerquita en el cumpleaños? Yo cumplo el 3 de septiembre y Estamos tú cumples cerca el 5. Sí, no te dejas alcanzar. Yo y cumplí 54 y tú cumpliste 55. bueno, soy un poco más viejo que tú. Y pues nací en el año 66, es decir, en la década del 66, en la década del 60 del siglo XX, década Ajá, bastante compleja, pero bastante rica, digo yo, en nuestra historia, sí. en, en la emergencia o por lo menos en los inicios, los primeros inicios, los primeros pasos de configuración de potentes movimientos sociales que hoy en día están haciendo trabajos muy importantes, como los movimientos feministas, por ejemplo. Hijo de campesinos, de una campesina y de un campesino, de una campesina que se llamaba Anarita Cuellar, murió hace unos años, y de un campesino que se llama Sebastián Barrero Gómez, todavía vive, que se conocieron a los 8 o 9 años en una escuelita rural en el municipio del Espinal, Tolima. Y menciono lo de la década del 66 y todo esto porque eh, pues mucho antes de que yo naciera ellos vivían en el Espinal, Tolima. Y entonces yo a veces cuando me preguntan por ellos, pues yo siempre digo que yo soy hijo de padres inmigrantes, porque por efectos de la violencia política en el país, desde muy jóvenes ellos tuvieron que trasladarse del Tolima a los llanos orientales, donde en ese momento, quizás para quienes no lo sepan, pues como habíamos pasado acabábamos de pasar ligeramente de un clima de violencia política tremendamente atroz y horroroso que fue la violencia política, la guerra y la violencia política entre liberales y conservadores, que fue de una atrocidad impresionante. En la década del 60 pues estábamos entrando a otro tipo de guerra y de confrontación y de violencia política, que era también cuando surgían los grupos insurgentes, ¿no? Como otra forma de expresión.
Entonces, en esa época habían unos planes en los que se ofrecía la posibilidad a los campesinos de las zonas más golpeadas por la violencia política. El Tolima era uno de esos departamentos muy golpeados por la violencia política, que podían ir a los llanos a trabajar en el campo, en feudos que se estaban abriendo, que se estaban estableciendo. Inclusive en algunas ocasiones el gobierno colocaba su aviones, su transporte aéreo para llevar a la gente. Es decir, que para resumir la historia, por allá terminó mi papá y mi mamá en su primer desplazamiento, que fue un desplazamiento forzado por producto de la violencia política, porque mi papá era de militancia liberal y habían indicios inminentes de muertes y para él y la familia si no se movilizaban desde esa... Edgar, ¿llegaron a una finca o llegaron a algún municipio de allá del Meta? No, se fueron trasladando, llegaron a Villavicencio y se fueron movilizando y movilizando, y pareciera ser que donde mejores opciones tenían eran la región del Ariari, que es de donde están. ¿Allá naciste tú? Allá nacimos 3 hermanos. Ajá. Yo fui el menor de esos 3 hermanos. Uno lamentablemente murió allá por la situación de pobreza extrema. Y la hermana, la otra, pues es mi hermana que todavía vive, mi hermana mayor. Ajá. Y después se movilizó, otra vez salieron desplazados nuevamente para Bogotá, y en Bogotá nació otro hermano, y de Bogotá salieron nuevamente desplazados para Cundinamarca, y allá nació el otro hermano. Éramos una gallada grande. ¿Cuántos fueron en total? ¿Cuántos hermanos? 8 hermanos. ¿Y tú eras el tercero? No, el quinto. El quinto. Quinto hermano. 3 Ya. hermanos más. ¿En dónde alcanzaste a vivir más tiempo? En medio de esa peregrinación, ¿cuál fue el sitio en donde más tiempo viviste en tu infancia? En Bogotá porque el último desplazamiento forzoso que se hizo fue cuando yo tenía como 10 años más o menos que llegamos a Bogotá. ¿Tienes algún pasatiempo, algún hobby que te haya gustado, que hayas desarrollado en esa época y que todavía practiques, de no sé, la música, la guitarra, la poesía, la pintura, el deporte, algún deporte en particular? ¿Qué hacías cuando Fíjate eras, que voy a no, decirlo en términos en costeños, qué ese hacías cuando eras aspecto, pelado? no había pensado en ese aspecto relacionado con esa vivencia. Fíjate qué interesante, y que pudiera, digamos, ahora haber derivado en algún hobby o en alguna cosa. Ahora, si lo pienso quizás, y lo relaciono mucho con ese gusto que le encuentro a caminar, y que inclusive lo recomiendo mucho a nivel terapéutico, a caminar en soledad y en silencio. Y eso lo hacía desde que estaba pequeñito, me acuerdo. Y tenía fama de ser un poco antisocial por eso, porque me gustaba irme a caminar solo, y si era en el campo mucho mejor, y eso me sigue pasando. Eso lo añoro. Y de niño lo hacías muy seguido, salir solo a caminar? Lo hacía muy seguido, de hecho, hasta cuando llegamos a la ciudad de Bogotá, que era una cosa que se estaba armando, y que yo insisto que cuando yo me acuerdo de esas escenas, pues me acuerdo mucho de García Márquez, que es uno Ajá. de los personajes, digamos, de los seres humanos que me determinó mucho después de joven. La Entonces, semana pasada, sí. cuando llegamos a Bogotá, y era una cosa que a mí, un niño campesino que no sabía ni ¿Eh? leer, 10 años, y llega a una cosa loca, una ciudad con era una cosa, fue fascinante, y todavía está en mi recuerdo esa vivencia. El viaje, que fue una tortura, todos los hermanitos en un autobús de esa época, ya te podrás dar cuenta, y las Claro. carreteras de época, y luego la llegada a la gran ciudad. Pero aún así, esa pregunta que tú me haces, aún cuando ya estábamos aquí en Bogotá, solía escaparme de hacer eso. Y mis papás ni se percataban. Después yo me quejaba, y mis papás ni se percataban que yo me había perdido, que me había ido a caminar, y que nadie se había dicho, oiga, ¿y esto existe o no existe? Esa fue una queja posterior, fíjate. Sí. Yo decía, oh, Yo te pregunto también, porque de esa edición. la semana pasada estábamos conversando con Rubén Ardila acá, y él es también un trotamundo, él es de los que salía, viajaba,
recorría mochilero y nos contaba también que en medio de ese caminar, él recuerda esa época como una época bastante productiva a nivel mental. Eh, eh, Uf, eh, Ese caminar tuyo eh, te puso a pensar también qué cosas, en fin, porque incluso él, en cierto modo, nos iba mostrando cómo ha sido un gran utópico. Él siempre se mueve con unas grandes utopías hasta el punto que escribió una novela, Walden, que es toda una construcción utópica. ¿Qué pensaba Edgar en esas caminatas de pelado, de muchacho andariego que salía y se perdía a pensar qué? no sé, yo creo que ahí estaba mucho, siempre estuvo muy presente la influencia de mi papá. Yo recuerdo mucho que él toda la vida fue un dirigente campesino, un líder campesino. Sí, Y me acuerdo, pues, hasta que nos vinimos para la ciudad. Y cuando nos vinimos para la ciudad, siguió en esa misma actividad de orden como social y esta cosa. Y siempre me decía, vamos a ir a tal lado. Yo no entendía nada y llegábamos, por ejemplo, de esa vivencia del campo, me acuerdo que hacían como reuniones comunitarias de campesinos en los que había comida en mesas sobre hojas de plátano. ah, Y, y mi papá me decía, solo se come lo, no vayan a probar de todo, porque hay mucha más gente comiendo. Entonces vaya probando solo lo que se va a comer. Me decía, yo tenía como unos 5 años. Y yo veía ese montón de comida sí, y quería probar todo, porque había, pues uno niño. sí, claro. No, 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 tienes que ir despacio porque no, es para todos, para todos, para todos. Tú tienes una Y vena filosófica. estuvo así, y ahora Sí, me hiciste acordar eso que mencionas del profe Ardila, y que estoy completamente de acuerdo. Es decir, mira, una experiencia que a mí me marcó después de vivir hace poco, fue gracias a caminar. Nosotros, yo fui elegido, bueno, nos vinimos desde México hasta Colombia, por tierra, por Centroamérica, hace wow. poco, en 2014. Después de que fui elegido secretario general de ULAPSI por allá en Guatemala, ya habíamos llegado de México a Guatemala y de Guatemala continuamos y llegamos aquí a Capurganá. Y cuando dices nos vinimos, ¿quiénes vinieron? Decía, ¿cómo? Tú dices nos vinimos, ¿quiénes vinieron? ¿Quiénes iban en ese viaje? Ah, sí, nos vinimos inicialmente, iniciamos 4, la idea era que yo me iba a venir solo con mi compañera, y después un compañero de Puerto Rico dijo, yo voy con ustedes, y después otra compañera colombiana también dijo, yo voy con ustedes, a ella la devolvieron en Nicaragua, porque no podía pasar a Costa Rica por no tener visa costarricense o visa norteamericana. Los demás nos salvamos porque teníamos visa norteamericana y nos dejaron pasar. Entonces, finalmente llegamos 3 compañeros, psicólogos todos que habíamos Sí. estado en el Congreso Grande en Guatemala. Y esa experiencia de haber estado en estos países de Centroamérica, de haber estado, por ejemplo, en el sitio donde fue asesinado Martín Baró, que fue una cosa estremecedora. Pensé porque, claro, para nosotros Martín Baró, pues por ahí lo hemos tomado su nombre como ejemplo para mantener su legado. Pero haber estado allá, en el sitio donde fue asesinado, o en la pequeña parroquia donde están los restos de todos los jesuitas asesinados, fue una cosa completamente transformadora. Y haber caminado, hablado, estado en universidades, en comunidades de Centroamérica, duramos como 2 meses en ese pequeño recorrido. Y si hay una experiencia que me haya transformado, puedo decir que es esa, radicalmente con respecto a lo humano, respecto a mi sentir, pensar de la psicología, con mi relación con la psicología. Y me acordé de esa experiencia y no quería dejarla pasar. Pienso cuando te estoy escuchando, que es también uno de los puntos que hablaremos más adelante, es esa vena filosófica que tú has ido cultivando y que has ido desarrollando a la par de tu quehacer como psicólogo. Hay un filósofo colombiano que ha cogido fuerza, que es Fernando González Ochoa. Él escribió un libro que se llamaba precisamente así, Viaje a pie.
y no sé si lo has leído, pero es interesante porque Viaja a pie es una peregrinación que él también hizo. Se fue con un amigo a caminar Colombia y toda su reflexión filosófica fue ese viaje a pie. ¿En qué sobre sentido, ser en qué colombiano. sentido es una experiencia mística necesaria, una experiencia espiritual, psicológica, no sé cómo llamarla, que un psicólogo en formación debería hacer en algún momento? No sé hasta qué punto eso debería formar parte del plan de formación de un estudiante de psicología. Vaya y camine solo. Claro que sí, es decir, no, no debería ser parte, sino en algún momento no, sino cotidianamente. Eso debería ser, ahí tendríamos que hacer, pues, la utopía sería que, claro, que en los procesos de formación se incluyeran otras formas de hacer psicología, ¿ves? Pero Por eso, en esa por eso, ¿y cómo psicología sí hacemos? están contemplados. Eso, por ejemplo, en algunas partes, en otros lados lo llaman meditación activa, por ejemplo. Ajá. ¿Bien? Vamos a caminar. Nosotros lo hacemos en cátedra como procesos terapéuticos psicopolíticos. Sí, Nos vamos para la montaña. Dime. alguien comentaba también, a propósito de esto que está tan de moda, que es el mindfulness, que hizo un curso sobre el silencio, sobre la reflexión, Sí. y lo estudió teóricamente, y para poder certificarlo en eso, le pedían que tenía bueno, respire, muestre cómo respira. Entonces la persona había estudiado todo el catálogo sobre la respiración y no sabía respirar, todo el catálogo sobre la meditación y no sabía meditar. Entonces, ¿hasta qué punto la formación psicológica termina formando de aquí para arriba? Es decir, ¿y dónde queda el resto del cuerpo? ¿Dónde queda la emocionalidad? ¿Dónde queda el resto del ser humano que es el psicólogo? Tiene grandes deudas la psicología en ese sentido. ¿Ves? Grandes deudas. Y digamos, ahí siguiendo un poco al maestro Aventura de Sousa, pues tiene fallas estructurales. Esa es ahí cuando uno ubica, ya, hay unas fallas tremendas, deja por fuera un montón de cosas porque quiere ser otra cosa. Y ahora la historia le reclama y le dice, bueno, ¿qué pasó con el cuerpo? ¿Y qué pasó con la espiritualidad? ¿Y qué pasó con las emociones? Bien, y eso que tú mencionas, pues ha sido una recomendación insistente de la filosofía, la necesidad de que en esa, por ejemplo, mira un problema actual impresionante que yo veo que avanza cada vez más como un virus ahí, sí, muy peligroso en la psicología, no solo en la psicología, en las ciencias sociales, en toda la formación, que tiene que ver con ese desplazamiento que se iba haciendo del amor al conocimiento, del amor al debate, del amor a meterse en la locura de conocer cosas más profundamente, y eso poco a poco ha ido siendo reemplazado por, por una cosa que yo le llamo el, el, el interés de la complacencia. Entonces, se vuelve muy común que la valoración del otro o de la otra se hace en función de si me complace o no con mis caprichos epistémicos, teóricos, metodológicos, prácticos. Eh, entonces, los procesos de formación se vuelven procesos de complacencia, perversos, me parece a mí dañinos, porque se termina haciendo lo que el otro quiere que haga para que la cosa esté bien, para que no tengamos problemas. Y los mandatos se disfrazan, ¿no? Eso yo lo tengo mapeado y cartografiado y me da risa porque siempre lo veo. Pregunto, Ahí no, está, no sé, huepucha, ahí está el por eso, virus. pero desde esa visión de la complacencia no se terminan construyendo comunidades científicas, terminan No, construyendo desaparece completamente. comunidades del mutuo elogio, comunidades Sí, de la de lambonería, la digámoslo mutua. así. Claro, por eso te digo que es tan dañino ese fenómeno que yo veo que de la mano de la tecnologización de la psicología a la que está el neoliberalismo, está arrastrando la psicología hacia allá. Eso es, cada vez uno lo ve un poco más palpable. Y es tan palpable que, pues, a ver, ¿dónde está? Perdón. ¿Dónde está la reflexión filosófica, antropológica, en la formación de psicólogos y psicólogas? ¿Dónde, digamos, dónde se puede documentar que está?
porque a veces le dicen a uno, no, sí está, claro. Y entonces todo se vuelve filosófico, pero no podemos aceptar entonces que todo se vuelve filosófico como todo es cultural. No, a ver, no. Y si lo quisiéramos ya sentar más críticamente, es decir, ¿por qué desconocer en los procesos de formación de psicólogos y psicólogas eh, la importancia de la filosofía e incluso de la teología de la liberación? ¿Ves? Edgar, ¿dónde estudiaste psicología? Se desconoce tan caprichosamente y más bien se niega, se le aparta, se estigmatiza incluso. Ah, esos son activistas. Sí. ¿Sí es? No, ¿Dónde estudiaste psicología? ¿Y qué edad tenías cuando te graduaste? no, yo empecé a estudiar psicología en la UNAT. Yo supe que habían abierto el programa de psicología social y comunitaria y dije, ese es, porque andaba esperando, no había. Y me acuerdo que antes de eso decidí irme para los llanos a ver qué pasaba donde yo había nacido. Y estaba estudiando aquí lingüística y literatura y dejé esa carrera y me fui para los llanos porque hubo un amigo antropólogo que dijo, voy para un pueblo que se llama Lejanías Meta, que efectivamente era Lejanía. Yo conozco Lejanías. Yo estuve en Lejanías. Y pues eso era un paraíso. Sí. Era en la época en que yo era, bueno, sabrás que había una época que Sí. había una suerte que le llamaban Transmimato, Ajá. que era de Granada a, Que queda bueno, de Granada, cerca. Sí. todos esos pueblitos. Entonces, por ahí, dejé la carrera, me fui por allá, después estuve por allá estudiando Administración Pública y Regional, que era lo que había a la mano, y Ajá. después Psicología, me vine para Bogotá, pregunté en el ICETEX y dijeron, acaban de abrir una carrera en la UNAT que se llama Psicología Social y Comunitaria, pero ya empezaron, y ya, yo hubiera sido, yo quería estar en la primera promoción. Y me matriculé a la segunda, y pues Sí. gradué en los tiempos que exigían, además ya estaba viejo, tenía como 28 años. Entonces, eso fue una graduación muy rápida, Sí. una anécdota de ahí que fue un verdadero movimiento crítico el que se generó ahí. ¿Y, Ahí aparece Cátedra Libre, Martín Baró, en el año 96, y la maestría en filosofía la haces dónde? en la INCA, ¿Y en el la, doctorado lo estás haciendo dónde? en la Universidad de Salamanca. También en filosofía. En filosofía, sí. Ajá. Y quería hacerlo en la Universidad de Salamanca porque tiene bueno, tú lo sabrás también, tiene una influencia tremendamente importante en los procesos de colonización. Ajá. Sí. Y estoy en una búsqueda muy interesante ahí, en la relación entre psicopolítica y otredad, que te había mencionado en algún momento. Tu ¿Qué es lo que investigación estoy es sobre eso. haciendo? Tu investigación es sobre psicopolítica Psicopolítica y otredad. de Estoy, otra edad. estoy ahí investigando, trabajando dos pensadores, dos filósofos contemporáneos. Enrique Dussel por la filosofía de la Ajá. liberación americana, Sí. Chul Han, el filósofo surcoreano. El coreano. Entonces, de Dussel estoy trabajando el concepto de otredad y de Jung-Chul Han estoy trabajando el concepto de psicopolítica porque creo que hay una relación tremendamente importante allí Ajá. y que es supremamente importante. Anoche hacía yo una conversación exactamente sobre los aportes de la filosofía, uno de los grandes aportes de la filosofía de la liberación a nuestra psicología latinoamericana es el concepto de otredad, o como dice Dussel, del otro con mayúscula. ¿Ves? Eso es tremendamente importante porque eso de alguna forma nos obliga a cambiar muchas concepciones epistémicas, teóricas, metodológicas, que es lo que estamos un poco reclamando hace un montón de años y que se ha venido logrando. Yo soy optimista en ese sentido. ¿En qué medida la psicología y la educación del psicólogo en Colombia está marcado por esas categorías políticas que desconocen la otredad? ¿En qué medida, por ejemplo, esa polarización que existió durante mucho tiempo en Colombia entre yo soy de línea psicoanalítica, yo soy de línea, o mejor, de línea freudiana, yo soy de línea conductista, terminó generando una polarización de desconocimiento del otro? A ver si me explico bien.
¿hasta qué punto eso ha contribuido a la violencia en Colombia? Para ponerlo así claro y pelado. ¿Hasta qué punto nosotros los psicólogos nos mantenemos al margen, de manera cómplice, al margen de la realidad social colombiana, aparentando una neutralidad porque nos da miedo involucrarnos políticamente, tomar opción política eh, 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 y todo desencadenado por ese desconocimiento del otro? Es decir, yo al otro cómo lo veo, como mi adversario o como alguien con el que puedo construir. No sé si me estoy explicando, pero me llama la atención eso que estás investigando, porque para mí no es un problema filosófico solamente, para mí es un problema integral que incluye a la psicología. Parte del problema de los Y psicólogos es ese alejamiento del otro, ese desconocimiento del otro. claro, porque fíjate que pues una de las consecuencias más graves del neoliberalismo en la psicología es esa profunda deshumanización tan impresionante, yo insisto, de esa deshumanización de la cual la psicología no es que se libre. Nosotros, a mí no, es decir, yo quisiera ser más optimista con eso, pero me encuentro una psicología completamente paralizada frente a problemáticas muy complejas que están reclamando urgentemente su saber para ayudar a mejorar unas condiciones de existencia. Pues no es toda la psicología, porque no se puede negar que hay muchos seres humanos en Colombia haciendo grandes esfuerzos por hacer del quehacer psicológico una cosa distinta, en la que esté, digamos, en la que de alguna forma el principio básico fuera ese que tú estás mencionando. Es decir, el otro, la autoridad entendida, a mí cuando me preguntan lo psicosocial, yo respondo eso que acaba de la autoridad. Pues para mí lo psicosocial es el otro en mí. ¿Ven? El otro No en es, mí. sí, claro. ¿Ven? Es cuando yo permito, como decía, cuando yo posibilito o yo potencio, que es la palabra que más me gusta, que es también del profesor Dussel, cuando yo potencio la aparición del otro, de la otra, ¿ven? Y lo incorporo y me dejo incorporar, lo incorporo en mi contexto vital existencial y me dejo incorporar, me dejo convocar en su contexto vital existencial. Pero la psicología nuestra, pues es una psicología que fue formada en esos principios que ahora llamamos la psicología neoliberal, por supuesto. Es decir, a mí no me cabe la menor duda, no sé, con todo el respeto, pero a mí me parece que es una cosa completamente deshumanizante llamar a la neutralidad en un país con los dolores de la guerra, de violencia, del conflicto armado, es decir, como el que tenemos, un país. Anoche yo mostraba el mapa de masacres en Colombia. Es un país completamente masacrado, un país desmembrado, un país completamente adolorido, asustado, ¿eh? Con un montón de síndromes por resolver a nivel social, a nivel colectivo, a nivel político. Entonces llamar a la neutralidad en un contexto así, por favor, que es hasta, es decir, resulta, con todo respeto le digo, pero resulta odioso y humillante para las personas que somos. Yo no, nunca me he reivindicado como víctima de esa violencia política, pero si lo quisiera decir, pues eso que estoy contando de mi historia familiar es eso. Es decir, nacer, crecer, tener que desarrollar sus procesos vitales existenciales en medio del conflicto armado, de la violencia política, de un clima de zozobra, de miedo, de mentira generalizada como un mecanismo de sobrevivencia. Y luego desde la psicología andamos condenando a los mentirosos y a las mentirosas y un montón de cosas, pero se nos olvida que en un contexto de guerra, pues la mentira se convierte en la práctica en un dispositivo de sobrevivencia. Aún en estos momentos en Colombia, no hay condiciones para que la gente pueda expresar con garantías lo que siente y piensa con respecto a la realidad del país. Porque si Edgar, lo hace, lo echan o lo persiguen, o lo asesinan, o lo estigmatizan, o le hacen un falso positivo judicial, o de los otros más terribles, de los que le hicieron a 10.000 jóvenes a la institucionalidad colombiana. Edgar, yo pienso en este momento, a propósito de lo que estás mencionando, y es en qué medida nosotros hemos sido piezas en un ajedrez mucho más grande
en donde dos grandes potencias todavía están en conflicto, todavía están en guerra y en una guerra fría que se ha extendido. Y nosotros estamos como piezas de ese ajedrez todavía vigente. Hablo, por ejemplo, concretamente de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, donde tenemos dos realidades. Por ejemplo, hay una frase que se repite mucho, y en estas épocas de elecciones se va a repetir más. Es muy fácil ser comunista en un país democrático. Qué difícil ser comunista en un país comunista. Por ejemplo, lo que pasó el 15 de noviembre, este domingo, en Cuba, por ejemplo. ¿Cómo entender esa dicotomía del comunismo en Colombia, que brega por los derechos humanos, lucha por los derechos humanos acá, y allá se coarta los derechos humanos? A una persona se le impide caminar por la calle porque su sola caminata va a ser, eh, 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 va a ser escabrosa para el sistema. Y acá también, en el modelo neoliberal, también tenemos la misma dinámica, es decir, ¿qué le puede aportar la psicología a esa búsqueda de liberación que proponía Ignacio Martín Baró y que tú has tomado su bandera en esa cátedra, en ese esfuerzo de sentar cátedra y de poner a pensar a la gente? ¿Qué hacemos ante ese dilema de esa coyuntura de guerra fría que todavía está presente? Sí, fíjate que yo estoy de acuerdo contigo en que yo pienso que si tenemos la tranquilidad de reconocer autocríticamente, y ahí estoy hablando, digamos, desde la perspectiva, desde mi experiencia, digamos, mm, fíjate que cuando nosotros empezamos a crear cátedra, quizás de forma no consciente totalmente, planteamos un horizonte de pelea, fíjate lo ingenuos que fuimos, un Sí, horizonte de pelea con respecto a las prácticas clínicas en psicología, ¿sí ajá, ves? Y hoy después bueno, esto no es ahora, después de un montón de tiempo de ir madurando procesos críticos, de ver toda esta cosa, pues llegamos a la conclusión de que había sido una pendejada, esa pelea que había entre psicólogos sociales y psicólogos clínicos, a ver quién era el más bueno, quién era el más malo, quién era el más... Era una completa pendejada porque lo que nos demuestra la experiencia, por lo menos en Cátedra Libre, es que, pues, al contrario, en un país con todas estas dificultades, pues esos dos campos o esas dos áreas se retroalimentan y se necesitan mutuamente para que haya un proceso, digamos, para que el saber psicológico contribuya de manera más efectiva porque articula dimensiones muy importantes del humano, ¿bien? Como lo psicosocioantropológico, así de sencillo. Y peleábamos y peleábamos y empezamos a darnos cuenta donde en el trabajo comunitario, cuando la gente se acercaba después de hacer una experiencia grupal a decirnos, yo necesito ser escuchado a nivel individual. Y nosotros, carajo, ¿ven? ajá, Empezamos a replantear. Y lo mismo esa trampa en la que se cayó en las universidades, que se contribuyó, que se volvió una guerra, una vaina ahí, que también en última, a mí por ejemplo me terminó pareciendo muy aburrido ese asunto, el campo de batalla en el que se convierten las universidades defendiendo conceptos, categorías, paradigmas, enfoques, bueno, muchos de ellos que nada tienen que ver con nuestra realidad, pero todos con un común denominador, y era el afán de desaparición físico o simbólico de la otredad. Una incapacidad, una vez yo dije esto y un colega se molestó, un colega psicólogo político, pero es una incapacidad ideoafectiva de reconocimiento efectivo del otro, de la otra, del que nosotros mismos en la psicología somos portadores. Nosotros tenemos una cierta fascinación con iniciar las conversaciones de quienes no se acomodan a mucho de lo que se... Tenemos una cierta fascinación a hablar de ellos y ellas desvalorizando o haciendo demasiado énfasis en sus atributos negativos, no tan positivos, y en algún momento de la historia decimos, pero también son buena gente. No joda. Eso la psicología podría ser uno de los aportes concretos que la psicología vaya contribuyendo a desnaturalizar de nuestra subjetividad.
¿ven? Y podríamos empezar por dar el ejemplo nosotros, los psicólogos y las psicólogas, en buscar una solución política negociada a ese conflicto, ¿ven? Y claro, ir construyendo una psicología más tranquila que se vaya articulando con las problemáticas, porque allá afuera de la academia, la gente, millones de seres humanos están existiendo con o sin el saber psicológico. Lo ideal sería que el saber psicológico llegara allá y contribuyera a mejorar esa existencia, ¿ven? Pero la psicología, si sigue peleando allá, eso parece una cosa de Matrix, como es así, así lo veo. Y cada vez lo siento más, y cada vez digo, carajo, tiene razón que la gente no nos entiende. Tiene razón que la gente, tiene razón que, por ejemplo, a veces el pastor de una iglesia logra hacer un trabajo más rápido de desintoxicación de un muchacho que cayó en alguna adicción que un psicólogo, una psicóloga clínica. Bueno, hay más aspectos, eso Sí, también ya claro, está por muy... supuesto. Pero bueno, quizás Tú, me tú, extendí tú, mucho con eso. tú has escrito muchos libros. Uno de esos libros se titula o plantea la hipótesis de que la psicología es un engaño. ¿Cómo así? ¿En qué medida la psicología es un engaño? Además, el libro tú lo colocas gratuito, es decir, lo pones para que el que quiera leerlo lo pueda consultar en la página de internet de Cátedra Libre. Ahorita lo voy a colocar acá si alguien lo quiere mirar, lo puede mirar. Incluso ya yo lo mandé en los grupos de WhatsApp. Ojalá lo lean. A mí me gusta mucho ese texto, pero cuéntanos por qué ese título, La psicología como engaño. Bueno, fíjate que ese libro inicialmente se iba a llamar Psicología Política. Ajá. Y eh, básicamente cuando ya tenemos los resultados de la investigación del segundo capítulo de ese libro, que es una investigación pues interesante porque de alguna forma desde Martín Baró para acá, digamos, todo el pensamiento crítico en la psicología latinoamericana, y todo el pensamiento crítico no se puede negar, digamos, la influencia del marxismo en el pensamiento crítico latinoamericano, eso es innegable. ¿Sí ven? Y dentro de esa influencia, pues el elemento de la historización ha jugado, digamos, un papel importante. Entonces lo que yo hice fue, ahí, eso que planteaba Martín Baró, la necesidad de trabajar con el principio de negatividad, que lo dice textualmente, pues yo lo convertí en una categoría que se llama lo históricamente negado. Entonces, la, la cosa era, si me pregunto qué investiga la psicología, pues yo voy a hacer una descripción juiciosa y minuciosa de lo que ya sabemos. Digamos, de lo que es obvio. Ajá. Hay psicología jurídica, psicología social, psicología, que estos son los campos en los que hacen, que estos son los posibles roles, que ahí sí como dijo la ambientalista, bla, 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 porque eso es psicología lo obvio. Digamos, no habría que hacer mucho esfuerzo, sino recolectar información y organizarla y dar cuenta descriptiva más o menos del estado actual de la psicología. Pero es distinto cuando tú te preguntas qué no investiga la psicología en Colombia. Que no investiga, por ejemplo. Que no estamos investigando. No investigamos sobre conflicto armado, por ejemplo. Un país atravesado por el conflicto armado. Hay muy poca investigación sobre conflicto armado. Pues esa fue Y si desaparecen al investigador, no puede sé qué ser habrá miedo. pasado ahora. Yo creo que ahora, si la actualizamos ahora, que tengo muchas ganas de volverlo a hacer, a Ajá. ver qué ha pasado desde 2016, que fue esa investigación hasta ahora, pero por lo menos en ese momento, pues es decir, la psicología, los grupos de investigación más destacados de psicología en Colombia que estaban registrados en Colciencia, que eran 122 grupos, por lo menos, para hablar de esa investigación, por lo menos cuando se investigan los objetivos de esos 122 grupos, que fue un ejercicio interesante. ¿Bien? Investiguemos si en los objetivos de esos 122 grupos de investigación, el objetivo principal, o fundamental, o general, esos grupos tienen como interés investigativo conflicto armado, violencia política, corrupción, narcotráfico, ¿sí? Impunidad, el problema de la paz, el problema de la democracia, son categorías psicopolíticas. Y fíjate,
que al buscarlas pues no estaban. Y entonces, carajo, esto es un engaño, porque esas categorías no nos puede quedar la menor duda, no creo que tengamos que ponernos a pelear mucho para decir que el narcotráfico, que la impunidad, que el conflicto armado, que la violencia política, pues son aspectos importantes de la constitución de la subjetividad del colombiano y la colombiana, por favor. Por Yo pienso que ejemplo, Edgar, se me viene a la mente en ese momento, hoy en el imaginario de muchos jóvenes que están estudiando bachillerato, y yo tuve la oportunidad de atender dos, no uno solo, dos casos de jóvenes que en su imaginario ellos querían ser como el patrón. Es decir, y la mamá lo llevó a la consulta porque estaba teniendo los comportamientos del patrón. Es decir, su estereotipo, su ideal de ser humano era ese. ¿Sí? Y si él podía empezar a traficar ya desde el colegio y empezar a manejar sumas que la mamá ni en sus mejores sueños podía imaginar, él ya estaba manejando esa cantidad de dinero. ¿Por qué aceptó? Es decir, imagínate tú un personaje que ya está ganando una suma más grande que la mamá. ¿Por qué aceptó hacerle caso a la mamá? Ahí viene otro constructo, otro imaginario que se mueve aquí en Colombia, y es que a la cucha se respeta, a la mamá se respeta. Es decir, iba como, hace parte, por eso, eso hace uno veía parte de la semejante psicología hombrón, popular. de semejante camaján, sentado en el consultorio, haciéndole caso a la mamá. Entonces, todo eso, eso da para una investigación realmente. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces eso fue lo que pasó con esa investigación, digamos. Eh, parece haber una coincidencia en que ese tipo de fenómenos determinan, es decir, cuando un ser humano está expuesto, como nosotros los colombianos y colombianas, a una guerra sostenida durante más de 70 años, por favor, es decir, pues, ¿cómo podemos negar que eso de alguna forma determina buena parte de lo que pensamos, sentimos? Por eso la importancia de caminar, de salir y caminar, de caminar a América Latina, de conocer otros pueblos, de conocer otras formas de sentir, pensar la psicología, porque la violencia política, yo insisto, uno de los efectos más devastadores de la violencia política, no me cabe la menor duda, es una parálisis psicosocioantropológica. Y yo insisto, por eso tenemos dificultades para juntarnos, pero fundamentalmente tenemos dificultades para mantenernos juntos en proyectos comunes en medio de la diferencia que es tan importante. Es supremamente, no más de lo mismo. No es, porque si seguimos hablando más de lo mismo, entonces por eso fue que llegué a la conclusión de la psicología como engaño, porque es una psicología que aparenta estar vinculada con los problemas de la gente, pero que realmente sigue teniendo, esa investigación lo demostró, no me queda la menor duda, un carácter muy triste de sumisión y obediencia ciega frente a lo que imponen los centros de poder intelectual europeos, norteamericanos, y algunos dicen que japoneses, bien, como línea de investigación, fíjense, para que los psicólogos y las psicólogas se distraigan de la realidad política en la que viven. Eso no es una cosa menor, a ver. Hay un profesor que se llama Renan Vega Cantor. Yo siempre que hablamos de esto, hablo del profesor porque además le tengo una profunda admiración por, su, por su rigor investigativo y por su compromiso con la investigación social. Ese profesor, Renan Vega Cantor, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene un libro bellísimo que se llama La Universidad de la Ignorancia, que lo recomiendo mucho. Bellísimo, donde muestra de manera magistral, de manera muy argumentada, muy seria y muy responsable esto que estoy diciendo, Mauricio. Cómo esos centros de poder, y nosotros aquí caemos ingenuamente, y entonces fíjense que, o me equivoco, no sé si el caso, no sé, pero si alguien llega a decir, yo quiero investigar sobre Simón Bolívar, pues yo he conocido esos casos, los he conocido en la universidad, y entonces le dicen, no se puede, pero ¿por qué no? Porque no está dentro de la línea. O sea, no clasifican ninguna línea. Carajo.
Yo solo de pensar en la línea, además me hiciste acordar eso de la línea, con la pregunta de los comunistas, pues yo solo de pensar que a uno le digan que la línea es por aquí, pues yo de una vez me incomodo, porque eso va en contra del pensamiento crítico. Digamos, eso, igual que las normas APA, ¿ves? Eso Claro, frena la posibilidad del pensamiento crítico propio, eso que estamos diciendo, la autoridad con rostro. ¿Cómo va a ser posible la autoridad con rostro si un estudiante se ve obligado a escribir en tercera persona y a referenciar a un montón de gente que ni conoce? Todos sabemos el ejercicio, todos sabemos que muy poca gente hace un ejercicio riguroso, por ejemplo, a la hora de citar, y que la cita sea el producto, es decir, pues quien les habla escribe. Y cuando yo hago una cita, esa cita pues es producto de reflexión de un montón de tiempo que la tengo por ahí. Y digo, tal, claro, tal, este fue el que dijo eso, o esta, pero es otra cosa. Hay una, ¿sí ven? Ahí viene el problema de la complacencia, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Entonces, el muchacho está escribiendo en tercera persona y está diciendo lo que el profesor quiere escuchar, ¿sí? Con las referencias que el profesor le gustan, a los teóricos que el profesor le gustan, ¿ve? Y entonces hace un ejercicio de complacencia y el profesor lo lee y dice tan bonito, ese es un buen estudiante. yo hago una salvedad también a propósito de eso, Edgar, y es que cuando mencionaba el tema del comunismo, no lo decía porque no crea que Marx o que el comunismo no tenga cosas importantes que decir. Yo creo que han dicho cosas muy valiosas, incluso comparto, soy de tu misma generación. Tú sabes que para nosotros la teología de la liberación, la filosofía de la liberación fue fundamental. Yo tuve la oportunidad de conocer a Mario Bernal. Mario Bernal era un sacerdote de la costa caribe colombiana. Él tuvo que salir de Colombia por problemas precisamente de persecución. Llegó al Salvador, allá conoció a Rutilio Grande, compartió con Rutilio Grande, un jesuita. Rutilio Grande en la diócesis de Apopá, en la parroquia de Apopá, perdón, lo invitó a trabajar y cuando a Mario Bernal lo sacan de El Salvador y lo ponen en la frontera y le dicen, usted aquí no puede regresar porque lo matamos, Rutilio Grande hace una predicación que terminó costándole la vida, la predicación en contra de la expulsión del padre Mario Bernal, esa predicación que le cuesta la vida a Rutilio con sus catequistas que lo iban acompañando, es el detonante que hace que Monseñor Romero cambie su manera de predicar, su manera de actuar, que terminó también llevando a Monseñor Romero al martirio. Y dentro de esa perspectiva de toda esa coyuntura de Monseñor Romero, que era muy cercano a los jesuitas, es donde también entra Ignacio Martín Baró con el grupo de la universidad en donde estaban trabajando el tema de la liberación. Entonces, es toda una cadena de hechos, es toda una cadena. Yo tuve, como te dije, la oportunidad de conocer a Mario, de ser amigo de Mario. Él me mandaba documentos, incluso me mandó un texto bien bonito que escribió Clodovil sobre cómo trabajar con el pueblo. Él me lo mandó en versión de caricatura incluso para que lo trabajáramos en las comunidades. Y de las cosas interesantes de esa historia de El Salvador, de esa historia de Rutilio, de esa historia es cómo Ignacio Martín Baró, desde la psicología, nos dice, hey, hay que pensar la psicología desde otro lado, desde otro horizonte, y toma la línea de corte marxista. Es decir, tenemos que reconocerlo, el pensamiento crítico va también en esa línea marxista. Cuando yo hacía la pregunta, no la hacía en tono pues de decir no hay nada bueno que encontrar ahí, no, estoy diciendo es que el problema es esa comunidad del mutuo elogio, esa comunidad de donde yo me junto con los que piensan igual que yo para sentirme cómodo. Y eso le pasa no solo al marxismo, le pasa también a los que estamos trabajando en otra dirección. Ese para mí, yo creo que tú tocas una de las fibras más, más dolorosas, más álgidas, más reactivas del quehacer epistemológico actual. Las comunidades científicas no están actuando como científicos, están actuando como club de amigos que se echan elogios mutuos, que se acomodan, que se aburguesan y que pierden ese espíritu crítico. La crítica es esa, es decir, si hablamos de una teoría crítica, la teoría crítica tiene que ser crítica y también autocrítica para que sea realmente saludable, pienso yo, no sé. Sí,
Sí, no, yo comparto contigo, puedes estar tranquilo con esa lectura que estás haciendo porque en el caso mío, al contrario, estoy planteando que si estamos, digamos que el horizonte que tendría que plantearse la psicología nuestra es de verdad el horizonte de la descolonización. Y quizás eso ha sido muy satanizado y un montón de cosas, pero el horizonte de la descolonización puede ayudar un poco a superar esa discusión eterna entre la izquierda y la derecha, entre marxistas, Correcto. entre comunistas y no comunistas, Sí, entre castrochavistas y el otro lado. Una cosa, yo sí. pregunto, ¿quién me ayuda a entender? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me define cómo es eso del castrochavismo? Resulta que no existe mucho, ¿cierto? Pero en la psicología pienso que también hay que superar esa discusión porque esa discusión, digamos, nos metió en una trampa en la que nos fue fragmentando, en la que no nos en la que las autonomías fueron desapareciendo y con ellas las posibilidades de relación más afectiva, más, digamos, más cara a cara, más relacionales, más de respeto por el otro y la otra por la palabra, por el pensamiento, tan de forma que caímos en la ideologización del quehacer psicológico que terminó generando los problemas en los que estamos. Una discusión interna. Mira, te digo, yo estuve 4 años de secretario general de ULAPSI. Fui reelegido, la cosa era 2 años, fui reelegido y después de haber aceptado la reelección prácticamente me arrepentí porque llevaba 2 años intentando con todo el equipo ejecutivo que teníamos, que fuimos elegidos, intentando solucionar y arreglar solo problemas internos entre compañeros y compañeras, entre organizaciones de la psicología de América Latina. Entonces, era una cosa aterradora. Un compañero de un país hablando muy mal de otro país porque si pensaba distinto, nosotros decíamos, carajo, esto es una locura. Es decir, nos va a costar mucho tiempo. Y te puedo decir, pasamos 4 años intentando resolver cuando, cuando todo el tiempo yo les decía, vamos, tenemos que intentar ser la respuesta real de otra psicología para América Latina, pero si seguimos en discusiones eternas entre nosotros y nosotras, pues el mundo sigue girando y la psicología se sigue rezagando, que es como yo la sigo viendo. ¿Sí es? Ahí Se sigue. coloqué, ahí coloqué el link en el chat de Ah, sí, ULAPSI. sí. ¿Podrías contarnos qué es ULAPSI? Porque hay personas acá que no saben qué es ULAPSI, por favor. Bueno, ULAPSI es una organización, traduce eso, Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, Ajá. que fue creada en el año 2002 por un montón de organizaciones, de organizaciones. Una de las características de ULAPSI es que solo se pueden afiliar organizaciones de psicología que vengan haciendo algún trabajo. Entonces, por ejemplo, en algún momento de ULAPSI, los únicos 2 miembros de ULAPSI en algún momento éramos el Colegio de Psicólogos y Cátedra Libre. En algún momento el Colegio de Psicólogos decidió retirarse, hizo una carta que yo la tengo por ahí como un documento histórico Ajá. en el que dice que decide retirarse porque eso es una cosa de izquierda. ¿Ves? Y nosotros decimos, lamentable, no es una cosa de izquierda, pero se le identificaba más como de izquierda porque de pronto no podía ser de derecha, digamos. Y tú formaste parte de Colsip también. Sí, yo estuve en algún momento trabajando, ayudando, colaborando cuando estaba Miriam Ocampo, Rosita Suárez, que son grandes amigas, Ajá. y ahí en la locura intentando hacer algo ahí con el campo de psicología social, que es un campo larguísimo porque pusieron todo ahí, psicología social, política, comunitaria, ambiental, ecológica y no sé qué más cosas. ¿En qué Pero ahí año fue eso? estuvo bueno el trabajo, pasábamos bueno. ¿En qué año fue? Ya no me acuerdo, pero estuvimos ahí un tiempo ayudando. Ya. Y pues yo no, ya me aburrió un poco no, yo soy más de lo otro, yo soy más de estar Sí. con comunidades, de estar haciendo otros trabajos, de estar ahí. Pero fue una experiencia bonita, sobre todo porque estaban ellas, que son 2 mujeres que me parece han jugado un papel supremamente importante en la psicología social en Colombia y que para mí pues toda la vida las asumí como 2 maestras, Rosita Suárez y Miriam Ocampo.
Edgar, y para mí de verdad es un motivo de alegría saber que cada vez que te hacemos una invitación tú dices presente, es decir, de verdad, gracias por tu generosidad, por tu presencia, por tu compañía y ten la seguridad, voy a decirlo aquí en público, esperamos seguir sacándote el jugo porque sabemos que tienes mucho para aportarnos. Por ejemplo, eso que acabas de mencionar, de cómo la psicología social se volvió un campo tan extenso, que puede perder fuerza. Eso sucede cuando las mangueras tienen la boca muy grande, el chorro sale muy flojo, digámoslo así. ¿Hasta qué punto no es mejor fragmentar, apretar un poco más para que pueda tener más dirección? Por ejemplo, ¿por qué no pensar, y ya lo habíamos planteado en una conversación anterior contigo, en un campo de psicología política? Por ejemplo, ahora que termines tu doctorado, ¿por qué no nos Ya, ayudas no, a ya lo crear ese crearon. campo? No, ya hay un grupo de colegas Ah, ok. que lo habían creado, pero hace poquito compartí con el colega Álvaro Díaz Ah, en un excelente. Qué bien. y allí él mencionó que ya habían creado el campo de psicología política hace poco. Vale. Y tiene, tiene pocas personas, como 20 hasta ahora, pero ya echaron a andar, ya están dando. Sí, Lo cual me no, una cosa, digamos, eso estaba haciendo, era una deuda histórica. A mí no me cabía en la cabeza, por ejemplo, cuando hice la investigación esa del libro de Psicología como Engaño, ajá, cómo era exigiera, que existiera en el colegio un campo de psicología militar y no un campo de psicología de la paz o un campo de psicología política. En claro. un momento donde, en ese momento, digamos, de 2012 a 2017, pienso yo, nosotros como psicología tenemos una deuda porque ahí mucha gente, incluyendo la institucionalidad del país de ese momento, estaba pensando el problema de resolver el conflicto armado por la vía política negociada. Y yo estoy convencido que, digamos, que el fundamento, ¿no?, de que el horizonte ético político nuestro como psicólogos y psicólogas es poner el saber psicológico al servicio de la solución política negociada de los conflictos, ya sean personales o colectivos, ya sean grandes o pequeños, no importa, porque eso partiría, digamos, de la concepción epistémica de reconocer el principio y el conflicto y la crisis como motores de la transformación y de las metamorfosis que tanto necesitamos. Hay Aprovecho, responsabilidad, fíjate. Y aprovecho una, precisamente por la coyuntura en que estamos y te formulo una de las preguntas que te había mandado, y es, ¿cuál crees tú que debe ser entonces el papel del psicólogo en la coyuntura política que viene en el 2022 aquí en Colombia? Es decir, vamos a tener elecciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos recomendarías? ¿Cómo debería actuar un psicólogo en esa situación? Y ya lo habíamos mencionado antes, es decir, ¿hasta qué punto promover una neutralidad es éticamente correcto? pues no sé, yo lo que creo es que hay que seguir trabajando mucho en la desalienación, digamos, porque si vamos logrando desalienar y descolonizar un poco, pues quizás ese psicólogo, esa psicóloga, se va dando cuenta que eso era un engaño que no le permitió vincularse e implicarse con procesos. Y si superáramos ese problema histórico de hablar de intervención y empezáramos a hablar de implicación psicosocial y psicopolítica, podríamos jugar, yo creo, podríamos jugar papeles muy importantes en los nuevos procesos electorales, por ejemplo. ¿Bien? No tanto a nivel partidista, porque esa pues es una de las formas de expresión de la democracia, pero el saber psicológico que se pudiera poner, digamos, en términos de memoria histórica, ¿ven? ¿Ah? En ¿Ves? En términos de trabajar procesos de verdad, procesos de Sí, justicia, que no puede ser que se siga, es decir, se sigue y se sigue eligiendo a los mismos y a las mismas, con las mismas, como está la presidenta de la Cámara en este momento enredada por otro escándalo de plagio aquí con la Universidad Externado, al lado de donde yo vivo. Y que no pase nada, tienen que haber, y por eso es que yo insisto que si la psicología empieza a vincularse con esos procesos, deja de tenerle miedo, deja de ser tímida y pone el saber psicológico, digamos, para contribuir. No con la conciencia, yo estoy peleando con el concepto de conciencia marxista ajá. hace rato, y por eso digo que hay que descolonizarnos también del marxismo y del psicoanálisis, ¿ven? Porque la conciencia en todas las dimensiones del humano, no solo en lo cognitivo, intelectual, en lo racional, sino la conciencia relacional, la conciencia espiritual, la conciencia corporal, ¿bien? La conciencia afectiva, la conciencia emocional.
la conciencia comunitaria, la conciencia política, la conciencia social. ¿Ven cómo se va ampliando el horizonte? Y no una cosa en la que a través del consejo del psicólogo, uno a través de la razón se convence de que ha estado haciendo las cosas mal y que las va a hacer bien. Eso me parece que termina siendo poco movilizador. Podría ser por ahí, porque es muy complejo el asunto, pero un poco desde la experiencia nuestra, nosotros andamos vinculados y vinculadas a procesos políticos con la gente. ¿Ven? Yo retomo a ver si capto también, me parece que estás mencionando una cuestión muy importante y es no reducir la política a los partidos políticos, no reducir la Claro que política no. a que elijan o no un presidente. Yo creo que la política, por lo que tú estás planteando, es más hacerle un seguimiento a ese político, hacerle presión a ese político. Tú has tenido experiencia, por ejemplo, con las comunidades indígenas. Háblanos de cómo la psicología, por ejemplo, podría aprender de ese trabajo comunitario que están haciendo las comunidades indígenas del Cauca con la Minga, por ejemplo. ¿Qué podríamos aprender nosotros, nuestras agremiaciones psicológicas, para no tener esas peleas internas que nos fragmentan, que nos dividen, que nos quitan fuerza? ¿Qué nos puede enseñar para la psicología el quehacer psicológico de esas comunidades indígenas, por ejemplo? Pues ¿Qué es que podemos fíjate aprender de que, ellos? pues es que la otra deuda histórica de la psicología es que nosotros, toda nuestra herencia, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que vemos, todo lo que valoramos, todo lo que amamos, todo lo hacemos en función de la herencia del pensamiento occidental que sitúa todo de Grecia para acá, ¿ven? Y que nos mete en esta locura del pensamiento occidental, pero no, y la psicología ha tomado eso mecánicamente. Yo tengo unos trabajos desde el mito griego, pasando por el alma cristiana, llegando a Gun, la que se dio en Colombia, al final es que están bien planteada por este profesor que yo recomiendo tanto, el profesor Gilberto Leonardo Oviedo, con ese Tengo el libro libro. bello que se Sí. llama Historia de la Psicología en Colombia, que es un libro bello, Perdón, es un libro muéstralo porque de verdad potente, me eso, parece, muéstralo porque claro, me parece genial. Es decir, creo que es una referencia bibliográfica. Yo lo leí y me gustó muchísimo, de verdad. Historia oculta de la es un psicología en Colombia. libro, Me pareció genial. sí, es un libro muy potente. Esa discusión que el profesor rescata, digamos, cualquiera pensaría que no pasaba nada en Colombia cuando estaba surgiendo la psicología de Wundt, la psicología experimental de Wundt en Alemania. ¿Sí ven? Pues sí Sí. pasaba, sí eran discusiones y eso marcó una forma de sentir, pensar la psicología de la cual ni sabemos, de la cual no somos conscientes. ¿Ves? Y habrá que estudiar, porque siempre que nos cuentan la historia nos dicen que de 1947 para acá, y como que para atrás no había nada, algo tenía que pasar, sí habían. Y hay profesores, profesoras que andan en esa búsqueda cada vez más compleja. Bueno, Edgar, son las 6 de la tarde, 8 minutos. Estamos pasados Sí, qué ocho pena, minutos, ya pero nos yo creo que, extendimos no, yo creo que mucho. valía, no, valía la pena el diálogo. Yo quisiera invitar a los participantes a que también nos cuenten sus inquietudes, sus preguntas para el doctor Edgar Barrero, a ver cómo enriquecemos también el diálogo desde su perspectiva. Hay personas acá que están en Ecuador, por ejemplo. Yo no sé, yo estoy intuyendo que se está tejiendo un gran movimiento indígena a nivel latinoamericano, no a nivel de Ecuador, no a nivel del Cauca. Yo lo estoy percibiendo y lo estoy sintiendo a nivel latinoamericano porque son movimientos cada vez más, primero, empoderados, cada vez más unidos y con mucha capacidad de influencia en la toma de decisiones políticas. Miremos que en Ecuador nomás estuvo un candidato apoyado por las comunidades indígenas que casi queda presidente, ¿sí? Y en el Cauca la presión que están ejerciendo con la Minga es bastante fuerte. Entonces, no sé si hay personas que quieran hacer preguntas en ese sentido. Mientras tanto, yo te invito a que nos vayas contando ese papel de las comunidades indígenas, Que, porque, eh, es decir, qué presión y qué nos pueden aportar a nosotros desde la psicología. ¿Qué podemos aprender de ellos? pues, tenemos que aprender, yo diría que casi todo, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y no solo de los pueblos indígenas, sino de los pueblos raizales, de los pueblos gitanos, de los campesinos y de las campesinas, de los pueblos afro. Pues, ¿qué se negó? La pregunta es, en ese afán de ser ciencia occidental, la psicología se negó esos saberes, esos epistemes, esas teorías sobre lo humano, ¿sí? De las cuales
son portadores. Inclusive, ojo con esto, se negó y se sigue negando las formas o los métodos que los pueblos ancestrales se planteaban para buscar diálogos con lo inconsciente, por ejemplo, mucho antes de que el psicoanálisis hablara de eso, por ejemplo, ¿Con sin que cuáles, le por ejemplo? inconsciente, ¿sí ves? No había necesidad de llamarle lo inconsciente, pero no cabe la menor, está completamente documentado cómo todos los pueblos originarios utilizaban ciertas plantas medicinales que eran llevadas al nivel de lo sagrado porque les permitía esa conexión con las otras dimensiones de lo humano. Fíjense lo interesante. Quienes hemos tomado la medicina del yagé sabrán de qué estoy hablando. Quienes, si ustedes se pueden hacer investigación desde la psicología sobre los usos terapéuticos de la psilocibina, por ejemplo, de los hongos, pues van a encontrar mucho de esto que estoy diciendo. Eso viene de los pueblos, desde mucho antes de los pueblos griegos, los pueblos egipcios. ¿Ven? Entonces, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, pues aportan esa sabiduría, ese saber acumulado históricamente, que es radicalmente distinto al pensamiento, al sentipensar occidental, que es competitivo, que es arrasador, que es colonizador. ¿Ven? Pienso, por ejemplo, en las comunidades afro. Aquí en la Bueno, costa Caribe colombiana hay un baile que le llaman la champeta, ¿sí? Que tiene esa vena afro. No sé si de pronto voy a decir una herejía porque no conozco, no he profundizado, pero me llamaba la atención, por ejemplo, que junto con la champeta había otro baile muy parecido que le llamaban la terapia. Es decir, yo no sé si tiene algo que ver con el aspecto psicológico de por qué llamarle terapia y uno veía a esas personas bailando y era realmente terapéutico. Es decir, esa gente botaba todo el estrés y ahora te lo venden como zumba, te lo venden como y te cobran bastante. Es decir, una clase de zumba no vale 3 pesos, pero allá era gratis en una caseta con un picó, aquí le llamamos un picó, un equipo de sonido inmenso, poderoso, que suena a todo timbal. sí, sí, ¿Sí? conozco muy bien. Entonces, el asunto es hasta qué punto la musicoterapia, el baile, etcétera, son cosas que nosotros no hemos sabido aprovechar. Entonces, nos las traen de Estados Unidos, nos las traen de Europa con un nombre sofisticado, mindfulness. Entonces, ¿qué es mindfulness? Es ponte a caminar como las caminatas que tú hacías o como las caminatas que hacen las comunidades indígenas que no tienen transporte y que se miden con cuántos tabacos hay de distancia. ¿Por qué? Porque iban fumando, iban hablando, iban lenguajeando, diría Humberto Maturana. Entonces, Mira, a pero propósito de eso, mira, nosotros cuando empezamos a hacer la metodología de los rituales de reflexividad, pues lo primero que encontramos a la mano para aprender algo fue todas las técnicas y las metodologías orientales de trabajo con el cuerpo y con la espiritualidad, y mágico, con todas estas cosas. Y allí las músicas, las danzas africanas, por ejemplo, jugaban un papel tremendamente importante. Pero eso, por ejemplo, utilizábamos kundalini, un ajá, montón de cosas pues que son bacanas, que son preciosas de la cultura hindú, tibetana y todo eso, pero poco a poco fuimos entendiendo que, por ejemplo, cuando trabajábamos en la costa Caribe, pues resultaba mucho mejor colocar un mapalé y entonces identificar toda la simbología que implica el baile del mapalé, que es completamente liberador, ¿ven? Que es coherente un poco, que tiene que ver con cómo se sistematiza una práctica ancestral de pesca y unos determinados pescados, bueno, sí, unas cosas sí, muy bellas, el mapalero es una descripción de la pesca. exacto, y de Sí, una práctica comunitaria de tipo espiritual, en la que se ajá, practican unas sí, danzas que hasta por algunos sectores de la iglesia eran considerados como demoníacos, diabólicos. movimientos Okay. de esa gente tan terribles que se... No, era una cosa maravillosa. Eso nosotros lo utilizamos, pero si vamos a trabajar a Boyacá, pues no utilizamos Mapalé, sino que utilizamos otra canción que puede ser otra que se llama El campesino embejucado, que Sí. da cuenta de la condición social, política, económica y psicológica de los campesinos en este país, que si es liberal lo matan, si es conservador lo matan, si vienen los paramilitares lo matan porque antes pasó la guerrilla, pero si llega la guerrilla los mata porque antes pasó los paramilitares. Es una cosa, es una situación terrible la situación del campesino. Entonces vamos moviendo todo eso, ¿sí es? Es Aldo una cosa, tiene la mano levantada. Vamos a darle ay, la palabra. qué pena, dale Aldo. Aldo,
buenas noches, te escuchamos. Muchas gracias, doctor. Estoy filtrado aquí porque no soy psicólogo, yo soy abogado de administrador de empresas, pero créame que me mueve mucho el tema y estoy haciéndole como ojitos a la profesión y de verdad me mueve bastante. Yo, entendiendo todo lo que el doctor Burgos ha dicho, quisiera hacer una pregunta y es Barrero. de nuestra Edgar cultura Barrero. raizal campesina, de nuestra cultura autóctona latinoamericana. Doctor, ¿usted considera que se ha filtrado algo en la praxis de la psicología occidentalizada como lo estoy entendiendo en su exposición? O sea, hay cosas de esa praxis raizal nuestra que ya que se han filtrado en la praxis, ya en cómo están aplicando los psicólogos aquí en nuestra Latinoamérica la psicología, que ya podríamos hablar de una diferenciación praxis nuestra y la praxis europea o americana. Pues mira, desde la experiencia mía no me cabe la menor duda de que eso es así, digamos, de que efectivamente, mira, por ejemplo, en ULAPSI, en esta entidad, más o menos para esa época, para 2014, se creó un grupo de trabajo tremendamente importante que hoy es un grupo de trabajo con mucha fuerza que se llama así, Psicología y Pueblos Indígenas. Y de hecho tenemos desde cátedra, ese es un grupo de trabajo del cual no es de cátedra, hay que hacer justicia con el asunto. Fue creado como un grupo de trabajo en ULAPSI, pero que se ha ido vinculando a otra gente que no es de ULAPSI. En el caso de Colombia, pues tenemos al profesor Luis Eduardo León como uno de los máximos representantes de trabajo en esa línea. Tenemos a la profesora Rosa Suárez, como entre todos y todos la reconocemos como la mamá o la abuela de los pollitos, que ahora estamos trabajando con pueblos indígenas, pero que ha sido gracias a toda la enseñanza y los aprendizajes de Rosita Suárez. Está el profesor Emilio Espejo, ¿bien? Pero de Guatemala está la profesora, una psicóloga indígena maya que se llama Carmen Catarina Penelau, por ejemplo. De México, de Brasil, el profesor Bruno Simoes viene haciendo junto a otro montón de gente. Entonces no me cabe la menor duda de que esa influencia sí ha venido jugando un papel importante en nuevas generaciones de psicólogos y psicólogas. Y una cosa más esperanzadora es que eso lo estoy viendo muy presente en los discursos y en las prácticas de la gente muy joven, de la gente que está saliendo de 18, 20 años, 21 años, 22 años, egresados de psicología, que ya tienen incorporado, por ejemplo, un lenguaje con una cierta dimensión ético-política de respeto por la naturaleza, por ejemplo, de resistencia a ese papel saqueador, justificador del saqueo, en el que también la psicología, yo insisto, el saber psicológico ahí no es ajeno, el saber psicológico está jugando ahí su cuota en ese proceso. Entonces sí soy muy optimista de eso. Hay un gran movimiento latinoamericano que ya incorpora toda esa sabiduría, muy, muy importante. Y lo que les decía, de hecho nosotros en Cátedra Libre tenemos, la pandemia nos dañó un poco ese impulso, pero tenemos pensado hacer un gran encuentro latinoamericano de psicología y pueblos indígenas allá en el Cauca. Ya hemos venido en esos diálogos, en esas conversaciones, y la idea es hacerlo allá en el territorio con las comunidades indígenas en un proceso bien concertado en el que haya un diálogo bien bonito entre los psicólogos formados en el pensamiento occidental, nosotros y nosotras, psicólogos blanquitos, con psicología para blanquitos, ¿ven? Y la sabiduría de los pueblos ancestrales que vamos a convocar a todo el continente americano. Seguramente va a venir un montón de gente, no me cabe la menor duda. Nuestros encuentros normalmente logran interpretar una necesidad de la gente y pienso que este es uno. ¿Qué podríamos hacer? Con las comunidades indígenas sobre esos saberes, sistematizar, desalogar y por fin reconocer la psicología, la importancia de ese saber y no seguirlo estigmatizando, no seguir hablando mal de los taitas,
de las mayoras, de las curanderas, de las abuelas, de las parteras, desconociendo ese saber milenario. Ese es un problema. La psicología tiene que decir, perdón, disculpen, yo tengo un saber que no tiene más de 100 años. ¿Ven? Y siguen problemas, sigue teniendo problemas, siguen siendo muy yoico. Mientras ustedes son colectivos, nosotros seguimos hablando. Estamos jodidos. ¿Qué podemos hacer para apoyar eso? No, me parece que la psicología tiene que seguir abriendo los espacios y si no los abre la misma psicología, esta otra emergente los va a seguir abriendo. Cada vez yo veo expresiones más autónomas de psicología. Mira, es necesario entender que la psicología, hay importancia de no dejarnos atrapar en la trampa academicista de la psicología social y de la psicología política. Hay gente que se molesta con esto, yo sé, pero si lo revisamos tranquilamente, no con el ánimo acusatorio y de justificación de maldito hijo de puta por hacer eso, no, no, por favor, con el ánimo fraterno de la fraternidad y de la reciprocidad que implica el ejercicio epistémico. Es que el ejercicio epistémico no es un ejercicio de eliminación del otro. Quien lo entienda así se jodió. El ejercicio epistémico básicamente es un ejercicio de reconocimiento efectivo del otro y la otra. ¿Sí? Entonces, va a pasar que se sigue abriendo campo esa psicología emergente, cada vez más crítica, una psicología muy vinculada a los procesos feministas, por ejemplo, una psicología que se está vinculando cada vez a los procesos de defensa de los derechos trans, de la población trans, por ejemplo, que antes no se hablaba de eso, una psicología que empieza a ser menos tímida con problemas como el aborto, de los cuales tenemos que hablar. En psicología tenemos que hablar, no tenemos que huir, no seguir huyendo a ese debate, porque ahí, en ese debate, hay unas cosas ético-políticas de enorme importancia, por favor, que nos ayudaría, por ejemplo, a establecer distinciones entre lo moral y lo ético en la psicología, por ejemplo. Campos en los que la filosofía puede ayudar mucho. Y los compañeros y compañeras que estén en el campo filosófico con la psicología podrían ayudarnos un montón. Tienes el micrófono apagado, Mauricio. Tienes razón. Decía que Armando González tiene la mano levantada. Vamos a darle la palabra. Armando, ¿te escuchamos? Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Primero, pues, agradecer por tan bonita reunión. Yo soy Armando González, abogado, especialista en Derecho Administrativo, profesional en Seguridad Vial. Tengo un par de dudas referente a lo que hemos escuchado y es algo que he visto. Soy estudiante de tercer semestre de Psicología también, aquí con esta alma mater, la Universidad Autónoma. Tengo una curiosidad que me preocupa y es esa situación que he venido viendo referente a lo que es este marco globalizado de la tecnología y referente a todo este tema del señor Mark Zuckerberg y el nuevo metaverso. Un tema que tal vez es crucial, yo considero que para la psicología, habida cuenta que estamos frente a una situación donde prácticamente lo que estamos focalizando es como especie de una deslegitimación de lo que es el pensamiento humano. O sea, ya no podemos realmente tomar decisiones sino a través de una esfera digital. Estamos prácticamente subyugados a tener que vivir realmente de la mano de la tecnología. De pronto lo preocupante no es que esto llegue, sino que no lo hemos podido administrar como seres humanos, como sociedad. Y quisiera escucharlo desde su valiosa experiencia, doctor. ¿Qué podemos visualizar desde esta premisa? La pandemia nos mostró una cosa que estaba como oculta, misteriosamente, y era que estábamos al portas de la virtualización de la vida cotidiana de los seres humanos en el planeta Tierra. Es una cosa interesante
que disparó, creo yo, la pandemia. De la noche a la mañana dimos un salto cualitativo a la incertidumbre virtual y, pues, entre otras cosas, lo que se está planteando, fíjense cómo hay una psicología neoliberal, yo insisto, tengo una tendencia a asociar la cosa así, que pena, pero en la que, claro, se está configurando una nueva noción de otredad, que me parece que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, la otredad de la que hablaba Marx, de la que hablaba Levinas, de la que hablaba el pensamiento crítico, cuando se plantea una forma distinta de historizar, que es una cosa que no alcanzamos a hablar hoy, lamentablemente. Esa otredad con rostro y con palabra y con pensamiento propio está transitando hacia una otredad sin rostro, por ejemplo, esto que vivimos en este tipo de actividades, donde uno le habla, donde pareciera más una sesión, dijo una colega de Chile, pues donde pareciera más una sesión de espiritismo, donde uno pregunta, ¿alguien me escucha? Y alguien por allá dice, sí, te escuchamos. ¿Ven? Pero es una autoridad sin rostro, ¿ven? Es una autoridad banalizada, es una autoridad distraída, es una autoridad paralizada a la que nos está llevando, y todos los, ya estoy de acuerdo contigo, pues claro, todos los escándalos que se siguen mostrando, pero hay una cosa que no se puede negar, eso que está planteando el tipo es un hecho, es una realidad, el metaverso. Digamos, no podemos negar la virtualización en la que estamos. Hay gente, le escuché decir la semana pasada a una muchacha de estudiante de psicología de 20 años, que estudia en una universidad más o menos buena en Bogotá, que tiene un campus bacano, tiene piscina, tiene campo deportivo. Hay universidades que no tienen esas posibilidades en Bogotá, las universidades. Diciendo a esa muchacha, diciendo, no quiero ir a clase presencial, quiero seguir tomando las clases virtuales de psicología, de sexto o séptimo semestre de psicología. ¿Ven? Y yo decía, carajo, ¿cómo no quiere ir a encontrarse con sus amigos, con sus amigas, a ir a tomar cerveza y a ir a hacer lo que hacen los jóvenes y las jóvenes? Que no es solo ir a escuchar a un profesor, una profesora, no, es la cotidianidad que se teje ahí en el contexto universitario, en el contexto de la gente. Eso hace parte de lo que está, de esa configuración, de esa nueva subjetividad que tenemos que estudiar urgentemente, me parece. Y hay una psicología neoliberal que le apuesta completamente a la desaparición de esa otredad o a la aparición de esa otredad sin rostro, sin criterio, ¿sí ven? Sin palabra, la que cambia de postura gelatinosa rápidamente y que se divierte con el asunto. No, no es divertido. No es divertido, no es serio. Porque como dicen los indígenas, nuestros indígenas, no espere, no necesitamos un documento, basta con tu palabra, ¿ve? Basta con tu compromiso. Por eso hablan del círculo de la palabra. Entonces, indudablemente estamos asistiendo yo me acuerdo que hace 20 años dábamos esa discusión y nosotros éramos los que decíamos que no iba a pasar. Sí, sí, está pasando. Y se están configurando un montón de cosas allí interesantísimas que es necesario estudiar. Fíjense que ya se está hablando de la ciberpsicología o de lo ciberpsicológico, que valdría la pena estudiar, ¿bien? O de la psicopolítica, que no tampoco alcanzamos a desarrollarlo hoy, ¿sí ven? La psicopolítica entendida en dos dimensiones por ahora, en la dimensión justamente de la que acaba de plantear el colega que habló, creo que fue Carlos, Armando, perdón, en el sentido de ir dejando el campo biopolítico como centro de la reflexión de lo humano e irse instalando en lo psicopolítico, porque indudablemente hay una superación de lo biopolítico gracias al desarrollo impresionante de esos medios de comunicación, donde lo humano termina siendo un dato. Fíjense, un dato interesante ¿Saben con qué pagó Israel la vacuna del COVID de toda su población? ¿Sí, alguien sabe?
Ni idea, no hay, No, no sabe. no. Israel, eso está, lo pueden consultar. Israel pagó recuerda, Israel fue uno de los primeros países con la totalidad de su población vacunada. Okay. Israel pagó la totalidad, toda la cosa, con datos extraídos y comprados, suministrados por las redes sociales. Datos, no con plata, con datos, con bancos de datos. Base de datos. Base de bancos de datos, ni siquiera base, bancos de datos con la información geopolítica del mundo. Lo pagó a las farmacéuticas. Saquen cuentas. ¿Y cuál es la información? Pues que deprime a la gente, que le agrada a la gente, que entusiasma a la gente, por quién vota la gente, a cómo se puede manipular para que siga votando por la derecha y no por cosas que evidentemente son mejores, digamos, candidatos que evidentemente, pues con todo el respeto de los que votaron por el señor Duque, pero es decir, yo lo escuchaba hablar y escuchaba a Petro, y yo no soy petrista, que quede claro, pero yo decía, ay carajo, ¿será que alguien vota por Duque? Pues sí. ¿Y por qué votó por Duque? Eso se le preguntaba Wundt, Wilhelm Reich, por allá cuando estaba el fascismo, el nazismo allá en Alemania entrando al poder por vía electoral. Wilhelm Reich decía, oiga, marxistas y psicoanalistas, hay que preguntarse por qué la gente le gusta el fascismo. Era una pregunta de la psicología política de Wilhelm Reich, de la cual no se habla. Y yo digo aquí lo mismo, oiga, esa pregunta me ha cambiado. ¿Cómo es posible que alguien vote por cierta gente que a todas luces, pues uno dice, ay carajo, es decir, tiene serios No, pero problemas? ahí es donde entra la discusión, porque aquí sí es fácil saber por qué. Es decir, del otro lado tienes a Petro y tú miras a Petro y oyes el discurso y entonces viene la discusión. Es decir, ¿por qué también hay personas que mira, no más Nicaragua, es decir, mira Nicaragua lo que está sucediendo ahora a nivel democrático? ¿Cómo van a hacer para volver a votar El democráticamente? mismo loco, para que lleva 20 Por eso, años. ¿cómo hacen ahora un loco que luchó para quitar eso, que es lo Sí, paradójico? claro, Es decir, claro, por eso es que te digo, te sacaron a un dictador perverso que había vuelto de Nicaragua su finca personal, él y su familia, ¿sí? claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo, por eso la descolonización no puede ser una descolonización de una parte, tiene que ser una descolonización completa en la que uno diga, pero espere, una vez mi hija, mira esta anécdota, Ajá. mi hija se cogió un dinero ilegalmente de la economía familiar, si lo vemos, se pateó, se lo parrandió, ¿ven? Y ella en ese momento estaba muy joven, pues me dijo, no, a mí me gusta el marxismo. Entonces yo le dije, carajo, con lo que acabas de hacer, te puedo decir que un marxista no roba la economía familiar, lesiona la economía familiar. Entonces, estás entendiendo mal el marxismo, mija. Le dije a mi hija, hace Sí, un montón de años. claro, claro. Entonces, no, claro, hay que desconectarnos también de unas prácticas, es decir, tenemos que ser capaces de ser distintos, radicalmente distintos en esas prácticas, porque Coherentes, hay que ser coherentes. también en el marxismo se practican cosas, o en nombre del marxismo, Sí. en nombre del marxismo, mejor, corrijamos la expresión, en nombre de muchos de estos movimientos, pues también hay unas prácticas que son, que no Pero son, es que precisamente son por decentes, que son Edgar, poco, por esa misma polarización es que nosotros terminamos haciéndole el juego a los políticos. Es decir, por esa claro, misma polarización, entonces, sí, como no hay más opción, se elige a fulano y fulano te repite las mismas prácticas porque sabe que está blindado. claro. Es decir, está blindado y se siente con el poder para hacerlo. ¿Cómo se roban, por ejemplo, el dinero de la conectividad de los más pobres del país? ¿Sí? Y no Volviendo pasa al tema nada. de lo que planteaba Armando, es decir, la conectividad tiene su lado malo, pero también tiene su lado bueno. Y parte de lo bueno era que era necesario que esos campesinos que no tienen internet puedan tenerlo y tenerlo gratuito. Es decir, yo le doy clases, Armando lo sabe porque yo trabajo ahí en Autónoma, él es estudiante mío. El problema que tienen muchos de los estudiantes Claro, para conectarse, no es mentira. Para ver no, un eso lo video, sabemos, todos los que somos profesores sabemos eso. sí, claro. Entonces, hay un problema de desconexión
y que vale la pregunta, ¿por qué no le prestan más atención al tema de la conectividad? En el fondo también es porque si se conecta la gente va a tener mejor comunicación y las consecuencias serán otras, ¿de acuerdo? Mantener a la gente aislada, desconectada, y eso lo saben los neoliberales, que se roban la plata de la conectividad, y lo sabe Cuba, que tiene controlada la conectividad también allá. Entonces, el problema no es de izquierda a derecha. Voy a decirlo a Sí, nivel personal, es de no ser bandido, es decir, de pensar en el otro como con rostro, como dices tú, el otro que tiene rostro y que está sufriendo. y yo creo que ese es el llamado, ese es el llamado al que hay que llegar. Digamos, si nos dejamos atrapar en esa lógica, la psicología termina cayendo en una trampa que la va a llevar a una cosa muy estéril, que es en la que hemos estado. Fíjense que yo me acuerdo por allá, hace un montón de años, un profesor que ahora somos amigos, Sí. para que era muy declarado del campo de la, ¿cómo es que se llama? Ahora se me olvidó, como del, algo muy experimental de mucha importancia en la psicología nacional, me acuerdo. Se me olvidó ahora el nombre. Ajá. Muy radical, digamos, con la defensa de la psicología norteamericana, y yo pues realmente no, digamos que yo vengo a defender la psicología cubana o rusa, o pues no, eso sería una pendejada mía. Y entonces ese profesor me decía, porque me vinculaba más como con eso, por la cosa crítica, para ofenderme así con rabia, me dijo que Martín Baró no hacía psicología, y además usted ni siquiera es psicólogo, usted es constructivista. Y yo dije, o sea, la ofensa era el construccionismo, ¿sí? Y yo era un crítico del construccionismo en ese momento. Y yo dije, carajo, me han acusado de construcción. Una cosa más, como más, pues a mí se me convirtió en un chiste. Y Sí, yo ando criticando al construccionismo y viene el profesor y me dice que usted es construccionista, maldito. Y claro. yo, no, no, tranqui, no soy, ni soy construccionista, ni soy marxista, ¿sí ven? Sí, Porque si estamos en esa trampa de meternos, es la herencia europea la que está ahí, huelga, claro. ¿ven? Es posible salirse de eso, desdogmatizar, digamos, el quehacer psicológico, salirse de esas fronteras y construir una psicología que se plantee como horizonte ético-político, insisto, la descolonización intelectual, afectiva, relacional, ético-política, espiritual, ¿ven? Y Sí, ahí, si lográramos, pues esa descolonización va a permitir que, por ejemplo, incorporemos de forma atractiva el pensamiento ancestral indígena, por ejemplo, claro. ¿sí? Está por encima de esa discusión entre derechas e izquierdas, ellos están por encima de esa discusión. Discusiones son otras. Es una cosa maravillosa y eso tenemos que aprenderlo nosotros como psicólogos y psicólogas. Si nos dejamos meter ahí, nos jodemos. A mí no me gusta. Cuando me preguntan yo digo, no, yo no quiero y mucho menos quiero Cuando te ponerme. ponen la etiqueta, Sí, o a veces hay amigos o colegas que quieren, yo les digo, no, yo no quiero competir contigo ni a nivel epistémico, ni a nivel, mucho menos a nivel ideológico, ni a sí, nivel, no, no me gusta, no, la psicología de la liberación está en contra básicamente de ese principio del tan neoliberal de estar compitiendo entre nosotros y nosotras para llegar a lo mismo, a la psicología del obvio. 6 de la tarde, 39 minutos. De verdad que podríamos quedarnos horas y horas conversando acá. Vamos a terminar como terminamos también con Rubén y con los otros invitados, poniendo la etiquetica al final. Esta historia continuará, porque tenemos que seguir conversando, porque la historia está en construcción y hay que seguir trabajando para que el edificio quede bien construido. Hay que seguir poniendo ladrillos y eso nos toca a todos, a todos, a todos los que amamos la ciencia, a todos los que creemos en la posibilidad de un mejor país, de una mejor Latinoamérica, donde todos quepamos y donde todos podamos de verdad vivir como seres humanos, con una vida digna, una vida que de verdad valga la pena ser vivida. Entonces, les agradezco a todos por su presencia, por su compañía, por estar ahí en esta búsqueda de recuperar la historia para que la historia nos ayude a seguir construyendo la historia. Edgar, muchísimas gracias por tu presencia, gracias por tus palabras, gracias por la frescura con la que hablas, con la transparencia con la que hablas.
Esperamos seguir contando con tu presencia aquí en Colsip y ojalá podamos de verdad desde Colsip acercarnos a apoyar esos procesos que tú estás haciendo también en pro de una psicología encarnada en nuestra realidad. No, muchas gracias pues a ti por la iniciativa. Yo sé que has estado orientando todo este proceso, pero sé que también está el colegio ahí, que hay un equipo de trabajo contigo allí. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá sirva de algo lo que se ha dicho. Y me parece que hay que seguirle trabajando a este tipo de espacios porque por ahí está la posibilidad de la ruptura. Digamos, si la psicología neoliberal nos quiere romper, nos quiere enemistar, nos quiere, pues tenemos que no dejarnos romper, tenemos que más bien ir haciendo procesos de confraternidad. Y yo insisto, el estudio grotesco de las discusiones epistémicas, yoicas, egocéntricas, y todas esas no benefician más los diálogos tranquilos, transparentes, horizontales, y cada vez ir incluyendo a otra gente, a gente que no se conozca mucho, que tiene mucha historia también por compartir. Muchos psicólogos y psicólogas están por ahí invisibilizados, y por eso hay que construir otras formas de valorizar. Y hay que buscar el espacio para hacerlo. Hago pública una Sí. invitación a tomarnos un café. Yo viajo a Bogotá próximamente. La vez pasada te avisé muy encima y no alcanzamos a coordinarlo, pero sí me gustaría que pudiéramos conocernos más allá de la virtualidad, presencialmente, tomarnos un café y mirar qué podemos hacer aquí más adelante. Claro que Con Rubén quedamos también en conversar eso, porque la idea es ver cómo creamos una asociación que nos permita recuperar la historia y fortalecer la parte epistemológica. Es cierto, una golondrina no hace verano. Esto no puede ser un proyecto individual, tiene que ser un proyecto de comunidad científica y me encantaría poder contar con tu presencia ahí en ese proyecto también de sacar adelante la recuperación de la historia, pero una recuperación para transformar la historia, no para adormecernos, sí. sino para No, transformar. puedes contar digo, no solo conmigo, sino con nosotros y nosotras, digamos. Gracias. Ese elemento es fundamental en cátedra, digamos, no caer solo en activismo, sino que la cosa rigurosa de la construcción epistémica, digamos, epistemes liberadoras, emancipadoras, transformadoras, pues tiene que estar ahí, si no, pues el activismo lo puede terminar generando a uno cansancio y agotamiento. Así que muchas gracias y vamos a seguir con mucho. Bueno, una feliz noche para todos y la próxima semana, el próximo miércoles, tendremos nuestro último invitado de esta primera temporada de Testigos y Testimonios. La próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Chao, Edgar, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego a todos. Muy buena noche, muchas gracias. Bueno. Gracias, muy interesante todo. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias, Mauricio. Dios te bendiga. Amén.